Sus grabados han sido portada de varios libros y protagonistas de varias exposiciones, tanto en España como en el extranjero. ¿Esto qué sensación produce? Ver tu arte plasmado pues en exposiciones, en portadas de libros. Pues mira, esa es una parte muy agradable del trabajo, porque cuando expones la obra y la puedes contrastar con gente interesada, normalmente los amigos y la familia no fallan, ¿no? Pero obviamente el círculo en otros ámbitos es más amplio, ¿no? Y el retorno un poco que recibes de los demás, pues a veces es muy gratificante. A veces la gente es muy dura, criticando, que hace muy bien, ¿no? Y si no le gusta te lo dice y te dice por qué, ¿no? Y eso también te va orientando un poco. El verano pasado, por ejemplo, estuve en Francia, en un pueblito pequeño, en Cork, y también querían que hiciera un taller para niños. No me atreví porque no sé francés suficiente como para hablar con los niños, ¿no? Lo he hecho varias veces y es muy divertido. Verdaderamente el trabajar con los niños es de las cosas más gratificantes que hay en esto. Allí en mi barrio, en Vallecas, pues lo he hecho en la ludoteca, en una librería, en Muga, que es una librería extraordinaria de unos chavales jóvenes y tal, y muy activos. En el propio colegio donde han estudiado mis hijos también. Y siempre te sorprende, siempre te reconforta la relación con los chicos, por ejemplo, ¿no? Tratando de iniciarles en esto, ellos te devuelven siempre mucho más de lo que tú les das. Y en las exposiciones pasa lo mismo, de algún modo pues presentas una parte de tu trabajo, de un ciclo de unos años, y lo que te devuelve los espectadores normalmente, yo creo que es más importante de lo que yo les doy, ¿no? Lo pueden divertir, lo pueden pasar bien, pero lo que el retorno siempre es muy interesante. Y luego en los libros normalmente ha estado vinculado también a razones amistosas, ¿no? Pues yo creo que los primeros fueron libros de poetas amigos, de José Luis Esparcia, un poeta cordobés, que trabajé con él también en el Corrillo de los Diletantes, y luego quieres que comentemos algo de ese tema, y me pidió que, pues eso, que hiciera alguna portada y alguna ilustración. Ahora estoy trabajando precisamente en un libro que va a editar pronto, una editorial de Extremadura, Cabales, que es sobre el flamenco, que también es uno de los temas que me interesa mucho en la vida, y va a ir ilustrado pues con dibujos de cantadores, escenas del flamenco y tal. Y luego otro poeta de Vigo, Juan Seoane, que también pues un par de libros de él he hecho las portadas y los he ilustrado. Y luego hay otra parte que no sé si has llegado a verlo, que era ilustración de libros infantiles, que he hecho un par de ellos con otro poeta, con Carlos La Peña, y eso también ha sido muy grato. Es decir, él escribió una narración porque estuvo un verano por Escocia y empezó a cavilar sobre la historia del lago Ness, el monstruo. Hizo una adaptación hispana para los niños que se llama Glenny, y también me resultó un trabajo muy divertido con mi niña pequeña, y estuvimos ahí ensayando cómo hacer el monstruo que fuera al mismo tiempo de monstruoso, que fuera cordial, porque claro, tampoco era cosa de dar miedo, espantar a nadie, ¿no? Y fue un trabajo realmente divertido. Y luego hice otro libro con él, un libro de poemas, que es el abecedario, el ave con V, cedario, que es un ave que pone huevos, de los huevos salen letras, de las letras palabras y todo esto, y también resultó muy gratificante. O sea que un poco, pues bueno, lo que haces tú, ¿no? Es decir, que cualquier medio te sirve para narrar una historia o para contar algo, pues eso trato de hacer yo. He visto algunos de sus grabados y he visto pocos sencillos y otros más bien contemporáneos, modernos. ¿Cómo definiría su estilo? O sea, ¿qué estilo se adaptaría a sus grabados? Pues yo es que creo que no tengo un estilo, ese es el problema. No tengo ninguna, es lo que te decía al principio cuando hablaba, no tengo una obsesión, o sea, no siempre podría situar en un campo concreto, es decir, este señor hace rayitas y las tuerce y luego las tensa y luego las dobla y toda su vida son las rayitas. Pues es que no, o sea, a mí me interesa en general lo que veo, lo que vivo, lo que comparto con los amigos y con mi familia, y esos asuntos son los que voy tratando de recoger en mis grabados. De algún modo, y puede parecer una frase un poco pretenciosa, el grabar algo me ayuda a entender las cosas que me preocupan, ¿no? Supongo que a muchos escritores, lo he leído eso también en algunos de ellos, dice, no, yo no escribo
más que por tratar de entender el mundo en el que vivo y las cosas que me preocupan, ¿no? Pues eso es lo que hago yo. Y el dibujo realmente es eso, o sea, para dibujar previamente tienes que observar, tienes que analizar y luego tienes que tratar de describirlo. Y toda esa reflexión y ese proceso verdaderamente es lo que, por lo que tiene sentido hacerlo, ¿no? Entonces un estilo, no creo que tenga estilo ni que me haga falta tampoco. Bueno, vamos a hablar ahora de la Muestra Internacional de Obra Gráfica de Allariz. Sí. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste esta exposición? Sí, esto es una selección que ha hecho pues, un grabador de allí, del que he citado antes, Miguel Mosquera, un grabador de Orense. Él tiene una enorme colección de grabados, porque, bueno, aparte de ser artista, es coleccionista, una cosa también bastante frecuente entre la gente que dedica a este oficio. Y hizo una selección de 21 artistas internacionales. Entonces, algunos eran obras que tenían en propiedad, otras las ha pedido, las tiene cedidas, y lo que trata es de dar a conocer la obra gráfica, en principio en el ámbito de Galicia, y luego piensa traerlo también aquí a Madrid, ya tiene contactos para moverla. Es muy probable que la muestra, que primero se ha presentado en la Fundación Vicente Risco de Allariz, que es un pueblo precioso, por cierto, y que si alguien tiene ganas de acercarse por Orense no le va a decepcionar en absoluto. Está al lado del río Arnoya, en una zona muy arbolada, es una maravilla, es un pueblo bellísimo. Tiene un museo de juguetes, por cierto, también muy interesante, que está al lado de la fundación. Pues es lo que pretendiera dar a conocer la obra gráfica internacional entre un público que normalmente no tiene acceso a ella. Entonces hice una selección pues, de un artista importante mexicano, de José Luis Cuevas, de Valeria Dami, el italiano, de Cristo, que es un artista reconocido, bueno, es rumano de origen pero francés de adopción. También seleccionó a otro par de artistas gallegos, a Pepe Conde Corval, el que ha hablado, y a Xur Soro Claro. Y la muestra lo que pretende es dar una panorámica de lo que es el mundo de la gráfica en este momento. El mundo en el sentido universal, o sea, las distintas formas que hay de entenderlo a partir de distintos artistas. Yo creo que va a tener proyección porque es una muestra itinerante, ya tiene concretadas los próximos lugares a los que va y los que va a exponer, que son Vilagarcía, en Coruña, en Orense, en Santiago, y luego yo creo que en Madrid y en otros lugares si tiene interés pues también se moverá, ¿no? Está bien, y él la quería acompañar también de talleres de iniciación, porque yo creo que eso ayuda también mucho en el tema de la gráfica a comprender de dónde se obtienen los resultados, ¿no? El proceso es muy interesante. Y en este momento de su vida en el que se encuentra, ¿tiene algún proyecto futuro o profesionalmente ya cree que ha cumplido con todo? ¿Tiene algo...? No, me ves muy mayor. No, pero no. Que va. Te contaba que estaba trabajando en el libro de José Luis Esparcia, estoy trabajando en otro libro de otro poeta de aquí de Madrid, de David Mayén, que es músico también y tiene una poesía muy dura, muy descarnada. Y luego tengo también pues la idea de relanzar una editorial que monté con Manuel Rodríguez, Ediciones Eventuales. Está dedicada a la producción de libros de arte pero no en un sentido convencional, de los libros ilustrados así, muy grandiosos y tal, de aspectos, sino pues un poco una reflexión sobre el mundo artístico, el mundo de la fotografía y demás. Nos pilló con 2 libros en el mercado y una crisis como espectacular como la que ha habido, y que no era el mejor momento para poder posicionarnos, ¿no? Lo vamos a retomar ahora, el tema de edición un poco, bueno, ahora que parece que las cosas empiezan a pintar de otro modo, y luego también yo sigo trabajando, quiero decir, o sea que aunque trabaje con condiciones no muy favorables en principio, porque tallo las planchas en la cocina de mi casa, a veces que pues haciendo los deberes con mi hija, como te decía, con mi hija pequeña, con Carolina, pero no me importa, quiero decir, yo creo que eso también le da al trabajo una dimensión, ¿cómo te diría? Como muy doméstica, que ha sido una parte del trabajo de los artistas que ahora casi se niega, ¿no? Ahora todos los artistas tienen que tener grandes estudios, grandes medios, está muy bien, ¿eh? El que tenga la fortuna de tenerlo, no le tengo ninguna envidia, pero me parece estupendo. Pero siempre ha habido algo que tenía que ver con el trabajo artístico que
que era la cotidianeidad, ¿no? Que era lo que le sucedía a la gente que normalmente en su día a día, y no sé, lo que decía, pues a la hora de preparar la merienda a los críos, o de, yo qué sé, de cualquier actividad que sucedía en la casa, ¿no? Y eso está en la obra de todos los grabadores, sobre todo, desde Rembrandt hasta todos los que han construido la historia de este arte, ¿no? Y a mí eso me parece divertido. Yo creo que ya, aunque tuviera posibilidad de hacerlo de otro modo, no lo haría. Entonces seguiré grabando en la cocina de mi casa. Pues muchas gracias, Fernando, muy amable, y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.